Yo nací en una provincia, y en una provincia de frontera, ¿no? Tú sabes que normalmente en provincias se cambia la película todos los días. Entonces, había opción de ver una película diferente cada día. Y por otro lado, habían 2 cines, entonces habían 2 películas cada día. Y como estábamos en la frontera, a unos cuantos minutos al otro lado, habían otras 2 películas. Entonces, y por otro lado, éramos hijos de padres muy permisivos, no era nada malo ir al cine, era preferible vernos ir al cine que otra cosa. Eran tiempos sanos además, ¿no? No habían otras amenazas en esa época. Entonces, y éramos un grupo de gente, así que éramos varios que nos gustaba el cine, no éramos un grupo reducido, ¿no? Yo confieso que un poco el líder de esa manada era Pancho Lombardi, ¿no? Entonces, que éramos todos de la misma edad, ¿no? Íbamos todos al mismo colegio, ¿no? Porque era muy chiquito el pueblo, ¿no? Era en Tacna. Entonces, éramos de por sí, y los que no les gustaba por obligación, cinemeros, ¿no? Entonces yo creo que ahí empieza la historia de la cinefilia, pues, entre comillas, ¿no? O sea, en Tacna había cine y circo, y las dos son instancias muy parecidas, ¿no? O sea, yo creo que al final de cuentas se parecen mucho, ¿no? O sea, si piensas además que por entonces el cine que se daba mucho era el cine italiano, el neorrealismo, y Fellini, entonces el circo no estaba lejos del cine, ¿no? Entonces, y había mucho circo, porque el circo venía de Chile, los chilenos eran muy circenses, los payasos eran todos chilenos. Entonces, circo había todo el tiempo, no solo en las festividades como acá, ¿no? Que solo el circo el 28 de julio. El circo tenía una carpa permanente. Entonces, nosotros creo que somos cinéfilos desde chicos. No me preguntes desde qué edad, pero desde bien chicos. Desde bien chicos. Y además porque la televisión llega tarde a la provincia. Entonces el cine nos acoge, pues, ¿no? El cine nos... Y las primeras series como Fu Manchu, como las series policiales, las seriales, que de alguna manera los limeños la vieron, o la gente de las ciudades grandes las vio en televisión, en la primera televisión de blanco y negro, nosotros las vimos en pantalla grande, ¿no? Entonces, había varias razones para ir al cine con ecran, ¿no? Al cine con pantalla grande, ¿no? El Llanero Solitario, Roy Rogers, ¿no? Y luego, yo recuerdo mucho a Fu Manchu también, ¿no? Recuerdo mucho de esas series de Comando Code, que eran las ciencia ficciones. Eran películas, no eran películas para niños, ¿eh? Eran películas para todo público. Y después, nosotros también nos podíamos colar al cine para grandes, ¿no? Yo recuerdo haber visto todas las comedias románticas, ¿no? He visto a Doris Day, a Rock Hudson, ¿no? He visto mucho cine mexicano, porque además había la particularidad que una sala daba cine americano y la otra cine mexicano. Entonces, yo he seguido la carrera de María Félix, de Julio Alemán, ¿no? De todos ellos, de todo el cine comercial mexicano, ¿no? Y del cine comercial americano, ¿no? Que se daba y en Chile se podía ver un poco de cine europeo, en Arica, ¿no? Entonces teníamos una diversidad de opciones para ver películas. Y por supuesto veíamos tanto cine que nos creamos la costumbre de comentarlo. Porque si ves tanto cine, ya no eres solamente un cinemero, ¿no? Eres un cinéfilo, por más niño que seas, ¿no? Entonces, así como sales de un partido de fútbol y lo comentas, así no seas comentarista, ¿no?
sales de tantas películas, entonces comentábamos, hablábamos de las películas y hablábamos de circunstancias particulares, ¿no? O sea, no era un ánimo, ni un nivel, ni un carácter crítico, ni un rigor crítico el de los diálogos, pero sí hablábamos de las historias, de cómo se contaban, de si las habíamos entendido o no, nos corregíamos unos a otros. Por ejemplo, era el despertar sexual. Entonces podíamos, grandes discusiones acerca de cómo nacían los niños. Por ejemplo, descubrimos que los niños nacían después de un beso. Porque, por ejemplo, Rock Hudson y Doris Day se besaban y se iba negro la imagen y después volvía y lloraba un niño. Entonces estaba claro que después de un beso nacían los niños. Pues, ¿no? Entonces yo recuerdo esa discusión. Éramos muy chiquitos. Por supuesto que a los años nos reíamos mucho de esa babosada, ¿no? De esa tontera. Pero fíjate, nuestro tiempo era el cine y nuestro tiempo posterior a eso eran las conversaciones acerca de las películas. Durante semana íbamos a la Bermud, porque antes había matiné, Bermud y noche, y los sábados y domingos íbamos a la matiné, ¿no? Que era a las 3 de la tarde. Ahí es donde veíamos las series, que era más para niños. Y después ya pues viene la pubertad, ¿no? Viene la adolescencia y empezamos a coimear boleteros para entrar a ver películas de adultos, ¿no? Por supuesto a las galerías y a las cazuelas, y a veces a encontrarnos con nuestros padres, ¿no? Entonces, han habido graves historias ahí al respecto, pero bueno, era parte del divertimento, ¿no? O sea, también eran historias dentro de las historias, ¿no? O sea, sí. Yo creo que ese es el comienzo de mi historia, de mi acercamiento al cine, ¿no?